Amigos y hermanos en Cristo, gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que arrancamos con motivo del proceso electoral y, claro, para saber elegir bien este próximo 6 de junio, por quién sí votar, por quién no, y gracias por acompañarnos en esta serie que le hemos dado por nombre México Católico de cara a las elecciones. Soy Jaime Duarte y como pueden ver, pues tenemos aquí a grandes líderes, servidores todos de Dios, ni X-Men, ni Avengers, ni Liga de la Justicia, soldados de Cristo Rey dispuestos a servir al Señor. Saludamos pues con agrado a Brenda del Río, ustedes la conocen, la más destacada líder provida que existe, desde mi punto de vista, coinciden mis amigos, en este país. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Apagado tu micrófono. El micrófono de Brenda. Muy contenta de estar en el programa con tantos amigos, con tanta gente que es de Cristo y que busca la verdad. Entonces, nosotros conjuntamente con el Espíritu Santo, a quien invocamos, vamos a tratar de descifrar en qué situación estamos y qué es lo que quiere Dios de este país. Gracias. Así es, en efecto, gracias. Padre Antonio Aguirre, nos vimos en misa unos minutos. Encantado, Padre, que nos acompañe también, porque aquí estamos tiene mucho discerniendo el plan de Dios para México. Exacto, en efecto. Doctor Juan Bosco Abascal Carranza, a quien todos ustedes conocen, y que pues agradecemos el esfuerzo que está haciendo porque sigue aún delicado de salud. Les seguimos recordando, por favor, orar por él. Lo conocen, psicólogo, experto en la otra historia de México, y bueno, pues un gran maestro de muchos de nosotros. Juan Bosco, qué gusto nuevamente, buenas noches. Buenas a todos, ¿qué tal? Es un gustazo estar con ustedes. Espero aprovechar bien el tiempo que se me otorgue. Seguro que sí, como siempre. Por ahí 2, 3 bombazos. Va a haber varios, o sea, yo ya, ¿no? Bueno, y pues a nuestro queridísimo hermano, amigo en Cristo, sobreviviente, Mario Gallardo, abogado constitucionalista. Mario, qué gozo, qué alegría que estés con nosotros y que te veas y estás, gracias a Dios, súper bien. Gracias a Dios, sí, un saludo para todos, un abrazo para todos, muy contento de estar aquí, pues si Dios nos concede la vida a seguir sirviendo, así es que
Me imagino que a partir del trabajo que venimos haciendo, para gusto de muchos y para molestia de muchos otros, pues aquí vamos a seguir anunciando y denunciando al servicio de Dios nuestro Señor y de la iglesia a la cual pertenecemos. Aquí tenemos a nuestro Lázaro. Seguro. Exacto, exacto. Sí, tal cual. Saludamos desde aquí a Gisbelini Gallardo y a Cecilia Valderrama, que no pudieron acompañarnos en este programa. Y bueno, pues para comenzar, este primero de varios programas, 6, 7 que tenemos pues contemplados, hoy especialmente para dedicar el análisis, comentarios, opinión sobre los partidos políticos y el sistema político mexicano actual. Bueno, pues para arrancar bien, vamos a pedirle al Padre Antonio que pues invite a el poder de lo alto, al Espíritu Santo, pues para que nos abra la cabeza y los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos en esta noche la especial asistencia del Espíritu Santo para que guíe nuestras palabras, nuestras acciones y que nos vaya iluminando el camino de lo que Dios quiere y que nos haga eficaces apóstoles que vayamos anunciando y denunciando la verdad y denunciando el pecado, denunciando aquello que atenta contra el plan de Dios. Que nos permita en esta noche discernir su camino y poder exponerlo con valentía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Pues sí, amigos, con base en el derecho, la libertad de expresión que tenemos como mexicanos y por supuesto como católicos que aman al Señor, que estudian su palabra y desde luego buscamos vivir y difundir la doctrina social cristiana, la cual nos invita a participar activamente en la política, pues es que tiene lugar este programa y que tiene por objetivo informar acerca de la realidad que hoy vivimos, particularmente de cara a las elecciones el día 6 de junio, y ¿saben qué? Crear conciencia. Es muy importante para nosotros que en este espacio y en los sucesivos podamos dar luces, líneas, criterios sobre los cuales hay que saber votar. Y les dejo entonces, Mario, entendiendo pues cuál es el objetivo de estos programas, que pues yo diría que son formativos, pues sí, es claro, que nos adentramos en el tema que hoy nos invita. Sí, bueno, tenemos una enorme responsabilidad, creo que todos coincidiremos en esto, en dar una, más que una opinión, el tratar de dar una orientación, una formación sobre a dónde debería de ir en una congruencia cristiana, a dónde debería de ir el voto, para la construcción o para la deconstrucción o destrucción de México. Ese es el asunto, que en pocos momentos hemos tenido la oportunidad de construir o de destruir tan fácilmente en unas mismas elecciones. Y nos estamos jugando mucho más que cargos públicos o mucho más que una simple votación. Lo hemos explicado y muchos de los que nos escuchan lo saben. En estas próximas elecciones nos jugamos la libertad, nos jugamos los derechos, nos jugamos el tipo del país en el que vivimos. Y a lo mejor para poner en contexto nada más habría que recordar, porque mucha gente está esperando estos programas, esta serie de programas en la que hoy vamos a hablar de los partidos políticos. Y entonces la gente insistentemente, la pregunta siempre lanzada bote pronto es, bueno, ¿por quién votar, no? Vamos a ver nuestros hermanos, ¿no? Que pudiéramos ser vistos como opiniones dentro de la iglesia, como líderes católicos. ¿Qué es lo que podemos comentar? Bueno, a lo mejor para alegría, pero al mismo tiempo para sorpresa y hasta tristeza de muchos, yo arranco diciendo esto. Como constitucionalista hago el recuento inmediato. Nosotros tenemos un sistema de partidos que tiene una base en la Constitución. Este país lleva 3 constituciones. La primera constitución de 1824, donde el Estado mexicano era católico, el 99.5% de la población era católica y además era una constitución que era de un corte humanista, que era apropiada al intento de generar una patria católica donde se respetaban los derechos, la identidad de la naciente nación mexicana. Ahora, tenemos 2 constituciones después
que fue la de 1857, que ya fue una constitución abiertamente masónica, una constitución donde se le declaró la guerra por parte de la masonería a la Iglesia mexicana y que fue acompañada de las leyes de reforma y de, bueno, esta plaga que nos cayó encima de que desde entonces no nos hemos podido quitar a las logias masónicas que han ejercido un control político y social sobre México con constituciones a modo. La de 1857 fue la Constitución de Juárez, que hizo lo que nos enseñaron pues malamente en la escuela como la separación Iglesia-Estado. No fue ninguna separación, lo hemos explicado mucho, fue una persecución abierta contra la Iglesia y el intentar despojar de todos sus derechos, no solamente a la Iglesia, sino a los que practicaban en México la fe católica. Y viene la Constitución vigente, que es la de 1917, que es la que actualmente nos rige, hecha por otro Congreso Constituyente, otro líder masón, Venustiano Carranza, y que es una constitución hecha a modo para instalar el régimen político del sistema político mexicano que actualmente tenemos. El papá de la clase política, la famosa familia revolucionaria, es el PRI, que es el hijo del Partido Nacional Revolucionario de 1929, y bueno, la historia ya la conocemos, el Pacto de los Generales, del cual Bosco siempre ha dado cuenta en sus conferencias, en todo su servicio para poder ilustrarnos, cómo se funda el PRI, que es el partido de la masonería mexicana, y a partir de ahí empieza en México una aparente vida democrática. Yo comenzaría mi primera intervención para toda la gente que nos pide una orientación sobre los partidos recordando esto. En México no existe la democracia, existe la partidocracia. Y entonces la gente tiene que votar por quienes proponen los partidos políticos. Uno no puede ser votado si no entra al régimen electoral que ya está constituido en México. Uno tiene derecho a votar y ser votado, pero la gran mayoría de personas no saben quién es su diputado local, quién es los 4 senadores por su estado, quiénes son sus diputados federales, y son las cúpulas de los partidos quien decide. ¿Quién otorga el permiso, la concesión en un acuerdo político para que existan los partidos políticos? Siempre ha sido el presidente de la República. O sea, hoy lo que tenemos, la gente trata, el católico trata, yo cierro mi primera intervención con esto, la gente trata de encontrar un partido pro vida, un partido católico, un partido donde estemos representados, pues hay que arrancar diciéndole a la gente, no lo hay, porque ningún partido en México representa realmente ni los principios de la doctrina social de la Iglesia, ni los principios del cristianismo, porque la clase política, la clase de los partidos en México, todos emanan del control masónico que ha habido desde el PRI, que permitió la aparición del PAN, que yo ahorita le voy a suplicar a Bosco que nos hable sobre esto, que permitió la existencia de disidencia controlada y que a partir de los últimos, pues por lo menos 20, 30 años, ha permitido el que existan otros partidos de simulación, que son partidos realmente que se van adhiriendo a quien les conviene en turno, mercenarios de la política, como el Partido del Trabajo, como el Partido Verde, o como todos los partidos satélite que hoy tiene el nuevo PRI, fundado por Carlos Salinas de Gortari en el año 2011, que se llama Morena y que oficialmente tiene su registro desde el año 2014. Hemos creído que votamos por otros, pero en realidad todos los partidos políticos en México emanan del proyecto masónico que hay en México desde hace 100 años, desde el Pacto de los Generales y la fundación del PRI, para someter a la sociedad mexicana y para mantenerla controlada. Y los partidos que nosotros hoy tenemos, en gran medida, son fruto de esa situación política que se vive en México, por lo cual hemos insistido, podemos votar por candidatos, pero no por partidos, porque no hay ningún partido que legítimamente represente y exponga y defienda lo que creemos los católicos y por lo que se supone deberíamos de pelear en nuestro país para que se respetara y para que, en fin, para que este país no fuera, pues, lo que hoy se ha convertido un gobierno desde hace muchísimas décadas, un gobierno masón que va en contra de la identidad del pueblo mexicano y un pueblo que cada vez es más apóstata porque ese fue el proyecto de la masonería para México. Están muchas personas sorprendidas quizás por este arranque porque dirán, bueno, siempre pensamos que el Partido Acción Nacional era el partido que nos representaba y era el partido de los católicos. Ciertamente es el partido adherido a la democracia internacional, pero en la práctica la realidad es que también tuvo un origen, toda la clase política y los partidos han surgido de la misma cepa. ¿Y cuál es la cepa? La distribución de cuotas de poder que las logias masónicas han hecho. De hecho, lo que hoy puede salvar a México es la fe de los católicos y su congruencia
en el actuar electoral político y las guerras entre masones, porque entre ellos están peleando desesperadamente. En los últimos 30 años se mataban en los 90 frente a la vista de todos, y ahora pues muchos de los opositores a la 4T, que es el nuevo PRI, pues son simplemente miembros de otras logias masónicas que, bueno, pues están peleando el que no se les repartió su cuota de poder. Pero aquí estamos 101 millones de católicos para hacer valer nuestro derecho, y yo le pediría a Bosco a ver si puede, Jaime, hablarnos un poquito, porque mucha gente se va a quedar, va a decir, ni siquiera por el PAN. Pues bueno, habría que explicar así brevemente, pero ¿de dónde surgió el PAN y por qué podemos afirmar que también fue fruto de la masonería? Bueno, pues si me dan la palabra, Jaime. Por favor, pero por supuesto. Adelante, bueno, procuraré no excederme de los 7 o 10 minutos que se me han asignado. Podría hablar horas y horas de este tremendo asunto de cómo nace el PAN. El contexto histórico ocurre a fines de noviembre de 1928, cuando mi abuelo, don Adalberto Abascal del Río, era el jefe secreto número 1 de la organización católica llamada en aquella época la U, y que después llegó a llamarse la la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM. Pero en la época de la Guerra Cristera, que termina el 29 de mala manera, todavía en 1928 había esta jefatura secreta que tenía mi abuelo, el papá de mi papá. Y él en sus andanzas logró colarse, logró conocer, logró saber cómo nace el PAN. En una tenida masónica a fines de noviembre de 1928, en donde Plutarco Elías Calles, tengo aquí enfrente las palabras textuales que cuando yo tenía 9 años mi abuelo me contó. Yo tomé nota con lápiz y papel, y tengo por ahí guardado ese papelito como un verdadero tesoro de todos los apuntes que yo le tomé a mi abuelo siendo yo niño, durante los varios años que convivió él conmigo en mi recámara en su etapa final, antes de morir en paz. Y aparte de narrarme con mucho cuidado lo que fue el Pacto de los Generales, me contó cómo nació el PAN. Cito a continuación a Plutarco Elías Calles. O sea, yo soy Plutarco. ¿Qué dijo Plutarco? Para ser creíbles hay que hacer 2 cosas. Una, lograr reformas que nos den prestigio. Y 2, crear un partido de oposición. Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, está diciendo, con conocimiento de mi señor abuelo, que hay que crear un partido de oposición. Y añade, por ahí anda uno de esos locos a quienes consideran sabio. Sí, de hecho, don Manuel Gómez Morín está en la lista de los 7 sabios de México. Yo puedo decir que para mi gusto ninguno de ellos es sabio. Son eruditos en ciertos campos, pero de sabio, cada uno de estos 7 tiene lo que yo de físico nuclear. Porque la sabiduría esencial se relaciona con Dios, se relaciona con la teología católica, se relaciona con la filosofía realista. No se relaciona con tener muchos conocimientos eruditos de todo lo que ocurre en el planeta Tierra desde el punto de vista que quieras. Eso no es sabiduría, eso es erudición. Pero bueno, se le consideraba sabio y Plutarco Elías Calles propone que sea él el que encabece un partido de oposición, cuyo nombre obviamente todavía no existe y no se conoce, y dice, su última frase es, hablemos con él ya. Y en efecto, más adelante, en mi libro del Pacto de los Generales, narro la segunda alocución, un poquito más larga, del descarado cínico masón de Plutarco Elías Calles. Dice, ¿va usted a cancelar? Le preguntan. Nadie identificó la voz. ¿Va usted a conceder algunos espacios a la oposición, señor presidente,
para hacer más creíble nuestra democracia? Preguntó alguien desde las sombras, en aquella tenida masónica. Y mi abuelo me cuenta cuál fue la contestación de Plutarco Elías Calles. En efecto, escogeremos a don Manuel Gómez Morín. Él disfrutará de toda clase de prebendas y privilegios, al ser nuestro par en las sombras. Ojo con esas palabras. Al ser nuestro par en las sombras. Lo lanzaremos y le daremos todo el apoyo necesario, político y financiero, para que funde un muy creíble partido de oposición, el cual, cuando proceda, obtendrá algunos triunfos y alguna vez podría alcanzar la presidencia, ojo, para seguir sirviéndonos. ¿Oposición leal? Oposición, o sea, aparente. Oposición o disidencia controlada. Armada. Armada de una manera magistral, genial. Pasan los años, y esto fue en 1928, el PAN se funda, si mal no recuerdo, por ahí de 33 o 36. Claro, las negociaciones con el régimen masónico fueron difíciles, pero finalmente la voluntad de don Plutarco se cumplió, a pesar de que él ya no era el jefe máximo. El jefe máximo ya era Cárdenas. Y pasan varios años más y así llegamos a 1945. En 1945, con el Partido Acción Nacional ya fundado, desde hacía 9 o 10 años antes, mi padre, expulsado de la colonia María Auxiliadora por sinarquistas traidores y por jerarcas católicos traidores, expulsado y reducido a la indigencia, andaba de puerta en puerta vendiendo casimires para llevar agua, frijoles y lo que fuera a mi mamá, que estaba esperando el tercero, y a los 2 chiquitos, su servidor y mi hermano José María, yo de 3 años y mi hermanito de 1 año y medio o 1. Y abre una puerta un señor, ¿y quién creen que era? Don Manuel Gómez Morín, en Tacubaya. Ahí vivía él. ¿Qué hace usted aquí, licenciado Abascal? Si usted es un líder de los líderes, era muy político, muy polite, el don Manuelito, ¿no? Total, aquel encuentro culmina con que mi padre es invitado a trabajar en Editorial Yus durante los siguientes 25 años, en donde mi padre, de manera ingenua o de manera ignorante, él no sabía lo que había pasado, ¿sí? Y yo no platicaba con mi papá de estas cosas. Platiqué mucho después de que se despepitó todo el ajo, de que se conoció toda la verdad. En una de esas, 25 años después de que él está trabajando en YUS, y yo también trabajé en YUS como 11 años, como corrector, debo mi cultura y los 3,000 libros que he leído y mis conocimientos de historia y filosofía y otras muchas cosas, pues a las 6 horas diarias que durante 11 años me la pasé de lector. Y bueno, llega un momento en que mi padre es visitado por jerarcas del PAN, recuerdo muy bien a uno de ellos, Juan Landarreche Obregón, y le piden que imprima propaganda de tinte socialista en Editorial Yus. Y el choque entre mi padre y la cúpula de Editorial Yus, cuyo ministro o presidente del Consejo de Administración era Manuel Gómez Morín, pues fue un choque de trenes de frente, o de un par de jumbo-jets de frente. Culmina con la renuncia y liquidación de mi padre Editorial Yus, cuando todos los altos jerarcas, Manuel Gómez Morín, Juan Landarreche Obregón y otros, uno de apellido Luna, cuyo nombre no recuerdo, y otros muchísimos, González Luna y otro González Morfín, enseñaron el verdadero color de su piel, el escondido debajo del color azul. Un socialismo soft,
un socialismo inicial con toda la intención de ir deslizando a México hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces, cuando esto se conoció, vino una renuncia que hizo mucho ruido. Una renuncia al PAN por estos motivos fue la de don Luis Calderón Vega, papá de Felipe Calderón, que cuando mi padre lo entera de el brutal choque que duró semanas aquel asunto, yo me acuerdo muy bien, ¿sí? Aquel asunto culmina con la despedida y la liquidación. Y cuando don Luis Calderón Vega sabe el motivo por el cual mi padre choca con los capitostes, comenzando por Manuel Gómez Morín y los demás, renuncia al PAN. Estamos hablando de finales del siglo pasado, 1980 y tantos, renuncia al PAN por motivos ideológicos, por no estar de acuerdo en ese sesgo progresista, socialista, que aprovechándose del ayornamiento del Concilio Vaticano II, todos los panistas de alto nivel querían empezar a meter a México en la salea socialista. Esa es la triste historia del Partido Acción Nacional. ¿Qué pasó cuando ganaron el poder? Pues ganaron el poder y perdieron los principios. Porque si nos atenemos a los principios escritos, bueno, yo mismo en el año 2000 escribí y me pagaron por eso bien el Código de Ética del Partido Acción Nacional. Y ustedes saben para qué sirvió, para una pura y dos con sal. El Código de Ética exalta 4 principios: bien común, solidaridad, dignidad de la persona y subsidiariedad, en el sentido de que nunca le des nada a nadie si lo puede hacer por sí mismo o puede aprender a hacerlo. Y si no sabe o no puede hacerlo, enséñaselo. Ese es uno de los principales principios teóricos del Partido Acción Nacional, que déjenme decirles, he estado en los últimos 30 años o 40 años muy de cerca con varios panistas honestos. Voy a citar a 2 porque merecen mi respeto, mi amistad y mi admiración. Angélica Moya, exalcaldesa de Naucalpan, a quien yo serví durante los 13 años que ella sirvió ahí, en programas de combate a la corrupción y de entrenamiento en ética a la policía, que logramos incluso grandes conversiones morales, y don Alberto Cárdenas Jiménez. Fuera de estos 2, debe haber algunos más honestos. Exgobernador de Jalisco, don Alberto, con quien también trabajé los últimos 4 años de su mandato, también moralizando a la policía estatal, que fue un exitazo bárbaro, histórico, que después Francisco Ramírez Acuña, panista, masón, tiró totalmente a la basura. O sea, lo que quiero decir es que debe haber más panistas por ahí que sí sigan los principios escritos de su partido, pero el partido como tal es de ADN masónico y de salea socialista. Esto que dice es importantísimo. A mí me tocó, y lo saben, a ver, allá hay alguien con el... se escucha eco. Bueno, a mí me tocó ser militante activo de Acción Nacional durante 23 años. Entré con la generación de Manuel J. Cloutier, Maquío. Y de allí en adelante, pues tuve oportunidad de estar en distintas posiciones. Una en particular, era yo el encargado, uno de los capacitadores nacionales que daba la bienvenida a los nuevos panistas. Y presumíamos mucho los orígenes del partido como los principios de doctrina. Pero esto que Juan Bosco nos ha compartido no se hablaba en absoluto. Es una pena que en nuestros días, y ya podríamos desde luego regresar al punto, y claro, hay más que hablar todavía acerca del PRI, pero en este momento que pues estamos dedicando unos minutos a Acción Nacional, bueno, pues qué terrible que es ocupado después de Vicente Fox por varios presidentes pragmáticos, no se diga el que hoy está en turno, Marco Cortés, que
desprecian, y ya nos podrá decir Brenda aquí, ¿verdad? Desprecian esos principios. Sí, los tiran a la basura, los 4 principios, no sirven. Y eso no es todo. No les sirve. Aquellos hombres y mujeres honestos, líderes, hablando pro vida, a favor de la familia y de la libertad religiosa, son despreciados por alianzas pragmáticas como esta de Va por México con PRI y PRD. A ver, ¿quién iba a imaginar esa mezcla con el viejo sistema político PRI? Nos queda más claro ahora con la explicación de Juan Bosco, pero con la antítesis del PRD, el partido de izquierda, ¿no? Pues también ya mencionaremos más. Y qué pena es encontrar, y yo quiero ser muy puntual en este punto, a presidentes como Felipe Calderón, que en su momento, pues tuvo una importante influencia dentro de Acción Nacional, que formó parte de la Comisión Trilateral, uno de los satélites u órganos importantísimos de poder del establishment norteamericano. Nadie podía formar parte de este órgano sino por invitación de David Rockefeller, y cuando uno revisa quiénes pues integraron los asientos, los consejos de administración de compañías, de áreas del ejército, del campo diplomático, de medios de comunicación y de empresa, bueno, Felipe Calderón formó parte de esto. En otras palabras, se olvidó totalmente de todo eso que eran los principios de doctrina, para ir a abrazar él junto con Margarita ideologías totalmente contrarias, liberales, podríamos decirlo así. Bueno, al grado que cuando en una ocasión le preguntan a Margarita qué opina del colectivo LGTBI, etcétera, dice, no, yo no tengo ningún problema con ellos. Fue todo lo que dijo. Aplaudió a las feministas con su famoso performance. Yo se lo dije. En favor del aborto. Margarita, exacto. O sea, dije, Margarita, ¿qué ocurre? Bueno, pues, pero en fin, en nuestras palabras, Mario, amigos, pues vemos cómo Acción Nacional, lamentablemente, no es el partido pro vida o pro familia que muchos siguen pensando hoy o creyendo hoy. ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Qué dices al respecto? Tu micrófono. Yo opino que el panorama es muy confuso. Yo me imagino a la gente que por primera vez está escuchando esta información, aquellos que por tantos años votamos por un partido que nos parecía que era afín a la catolicidad, que cuidamos incluso casillas, ¿no? Mi papá estaba muy contento de tener su credencial del PAN firmada por Felipe Calderón, pero bueno, todo esto de lo cual a golpes y con tristeza nos hemos dado cuenta, con mucha tristeza. Por ejemplo, a mí no me gustaba, jamás me gustó este ex candidato a la presidencia, panista, este joven, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, ¿por qué? Porque es un liberal completo, ¿no? O sea, él está junto con los Clinton, está junto con lo más liberal que pueda haber pro aborto. Jorge ¿Sí, Jaime? Castañeda. ¿Perdón? Con Jorge Castañeda. Claro, Jorge Castañeda es Soros, es Soros. Él es pro aborto. Él, cuando le preguntaron sobre la norma 046, aventó adelante a una persona, a una mujer, y ella dijo que pues qué bueno que existiera la norma 046, que entre otras cosas en mi estado se adaptó de una manera tan vil, tan ruin, tan genocida, que aquí se puede matar a un niño hasta un día antes de nacer, con unos procesos impresionantemente bestiales. Entonces, pero esa falta de información de la sociedad civil ha provocado muchos conflictos, incluso entre la gente católica, entre la gente pro vida, pro familia, pero la gente simplemente, cuando somos sometidos a una manipulación mental,
a un taladrarte todos los días, que el partido es así, así, así y así, y quiere tu voto por tal y cual cosa, pues desgraciadamente nosotros que hemos estado cabildeando, que hemos estado viendo quién mueve los hilos del aborto, de dónde viene, quién les da dinero, que son siempre los mismos israelitas metidos, y lo digo así para ver si esta vez no me bajan el programa, ¿verdad? Sionistas. ¿Verdad? Sionistas. Ok, pero eso no se dice porque nos han bajado 1000 veces las cosas. Entonces, estas personas de Israel, metidas en Naciones Unidas, pues están dando millones de dólares para que sea destruida la patria católica fundada por la Virgen de Guadalupe, visitada por Nuestra Señora, que tiene una reina. Y bueno, yo, para dejar espacio al Padre, quiero decirles que en el libro de A mis sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María, que fue aprobado por el Papa Juan Pablo II, que tiene Niki Lobstad y que es una maravilla para quienes conocemos, somos conocedores de las Sagradas Escrituras, porque casa de una manera impresionante. Aquí nos explican lo que está pasando en México. ¿Qué es lo que sucede? Está aquí la pantera negra que explica la Virgen en el Apocalipsis al padre Stefano Gobi, la pantera negra y el dragón rojo. El dragón rojo es la negación de Dios, el ateísmo teórico y práctico. Y la pantera negra es aquella que actúa en las sombras y lleva a la blasfemia contra Dios, y esa es la masonería. Y entonces la masonería, hay que decirlo, es un grupo de personas, pero aparte es una secta, ¿no? Que es totalmente anticristiana. Es una entonces, satánica. Están atrás de todo esto, y bueno, no se desesperen, queridos hermanos católicos, porque Dios va a escribir en esta patria sobre estas tinieblas y estos renglones torcidos, no por nuestros méritos, sino por su gracia y amor, sobre todo por su madre, que está aquí, en México, es la reina, y Cristo es el rey. Así es que, bueno, cedo la palabra al Padre, porque efectivamente estamos viendo una acción satánica. ¿Se recuerdan de los 7 cuernos? ¿Se recuerdan? En Sagradas Escrituras. Bueno, pues la Virgen habla de de las 7 cabezas y los 10 cuernos, y dice que las 7 cabezas son varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos, y sobre los 10 cuernos, 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. Y dice aquí, el cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, que son los medios de comunicación. Pero para las 7 cabezas de la masonería están los 7 dones del Espíritu Santo, y cierro con esto. Para las 7, para los 10, ¿sí?, cuernos, están los 10 mandamientos. Quieren llevar a México a la negación de Dios y a la blasfemia contra Dios, y esto lo estamos viendo desde el poder. Padre. Así es, y en ese sentido, bueno, retomo un poquito lo que decía Mario, si pusimos atención, decía que la primera constitución, aparte de ser cristiana, tenía principios humanistas. Así es. Ante esto, no solamente es una cuestión en la que estamos defendiendo nuestra fe, sino que lo que está en juego es, y precisamente ahí la cuestión de la lógica satánica de los masones. Es decir, no es simplemente que les estamos echando agua bendita ahí para que se derritan y que se les salga humo, ¿no? Que les decimos, ay, son satánicos. No, es que hay que entender que toda esta lógica sigue los principios de Satanás. ¿Cuáles son los principios de Satanás y cuáles son sus caminos? Bueno, Jesucristo dice en el Evangelio, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Esto lo dice haciendo alusión a la acusación que le hacen acerca de que le culpaban o le calumniaban diciendo que expulsaba a los demonios en el nombre de Belzebú. Pero indirectamente Jesús está también describiendo la lógica del diablo. Y es que el diablo,
se podría decir, el primer odiado del diablo es el mismo. Es la criatura de la absoluta contradicción y del autosabotaje. Y entonces toda vez que tú ves que la gente, estos políticos, estos masones, buscan el aborto, buscan el matrimonio homosexual, buscan la eutanasia, buscan la destrucción de la economía, y lo de los 7 pactos de los generales es finalmente un atentado en contra de su propia especie. Es un odio a sí mismos. Contra la ley natural, padre. Contra la ley natural, contra su propia especie, contra sí mismos. Entonces, he ahí por qué se siguen ellos, sus principios son satánicos, porque se están autosaboteando, se están traicionando. Y como bien decía San Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad, decía él, el mal se consume a sí mismo. Sí. ¿Sí? Pero es importante, y también lo decía Mario, aquí lo que nos ha reservado, por lo cual no han podido destruir a la nación mexicana, es 2 cosas. Una, un poco nuestra fe, pero otra, que estamos siendo testigos de una guerra entre logias masónicas, una división entre ellos, que ellos mismos se atacan y se muerden entre ellos, que eso, digamos, en un sentido, su división nos ha beneficiado. Pero aún ahí, de hecho, el pacto de los generales era precisamente una forma de decir, ¿saben qué? Dejemos de matarnos, porque si no, nos vamos a hacer pedazos. Van a volver al poder, dijo Plutarco en esa sesión. Porque si seguimos matando, los sotánicos, los papólatras, van a volver a tomar el poder. Y eso es así como que, digamos, el pacto de los generales fue un pacto hipócrita, porque finalmente se seguían odiando. Porque toda esa gente lo único que está buscando es sedienta de poder. Sí, pero los 7 pactos se han aterrizado de manera... Sí, se han cumplido a pie juntillas. Se los digo rapidísimo. Sí, es importante que los digas. Los 7 pactos son, primero, vamos a perpetuarnos en el poder. Cumplido. Están en el poder. Hoy el 83% de los morenos son priistas. No era morena, era prieta. Prieta. Bueno, primer pacto. Segundo, vamos a repartirnos el territorio. Sería motivo de una larga conferencia decir de quién es cada terruño, cada estado, cada ciudad. Nada más cito Atlacomulco, propiedad de la familia de Carlitos Salido del Atari, ¿no? El que traga todo, el que trágase todo. Tercer pacto, ojo, vamos a mantener y a dejar al pueblo en la ignorancia. Creo que es el de los que más brillantemente se han cumplido. Sí. Cuarto pacto, vamos a descristianizar a la nación y apoyar a las sectas. Hasta Felipe Calderón apoyó a la secta de la Roca. Así es. Y su esposa, terrible traición. Quinto pacto, vamos a desvincular a la familia. O sea, propiciar todo aquello que destruya y desvincule a la familia. Sexto pacto, hay que hacer improductivo al campo. Y allí Dwight Morrow, que estaba presente en la ceremonia del pacto, gozó una sonrisa fenomenal, porque era uno de los principales propósitos de aquella reunión, garantizar la insuficiencia agropecuaria de México para depender de otros países, sobre todo desde Estados Unidos. Y séptimo pacto, vamos a entregarle el mando militar al Pentágono. Y se levantó el hijo de tal por cual don Plutarco y entregó el bastón de mando al embajador yanqui en hecho simbólico de que a partir de ese momento el mando no estaba en Los Pinos o en Palacio Nacional, sino en el Pentágono. Tan, tan. Ahí están los 7 pactos. Sí, porque esa gente, pues esa patria no ama a México, es principio satánico. No ama a México. Todo esto es un esfuerzo desde afuera para entregar a México en manos de sus enemigos. Hemos estado siendo gobernados por los enemigos. No desde afuera, desde adentro. Y fíjate la implosión, aún aquellos enemigos externos son enemigos de sus propios países. O sea, son apátridas en todos lados. Ah, claro, en España, en Francia, en Inglaterra. En Francia, en Estados Unidos, igual, odian
odian junto con el demonio a la criatura humana. Bueno, pues sí, adelante, Mario. Yo creo que hay que hacer nada más una aclaración porque yo mismo me posiciono como un votante, como una persona ajena. Alguien puede buscar el video de la entrevista que Jaime le hizo en el 2018 antes de las elecciones a Bosco, la secta del peje, ¿no? Y pueden buscar en los contenidos de nosotros. Esto es algo que venimos estudiando, trabajando y difundiendo, dando a conocer por años. O sea, nosotros no estamos improvisando nada. Más bien mucha gente no tiene el conocimiento, pero me ubico mucho como un votante y quisiera hacer una aclaración. Miren, me voy mucho al aspecto práctico. La gente dice, sí, pero ya no nos platiquen estas cosas porque queremos saber quiénes son los candidatos pro vida por los que sí podemos votar. El grave problema es esta practicidad que nos ha maniatado por la falta de conocimiento. Si nosotros tuviéramos una buena formación dentro de nuestra iglesia, nunca hubiera ganado Morena la presidencia de la República ni hubiera tomado el control del Congreso. Exacto. Si nosotros estuviéramos verdaderamente evangelizados y nos interesara escuchar, y esto se lo digo claramente a toda la gente que ya le anda por escuchar el nombre de los candidatos y que nosotros le digamos por quién sí, por quién no, porque todo esto lo considera innecesario. Es necesario que el católico se forme en los aspectos no solo de doctrina, de lo que cree y de lo que practica, sino de la historia de su país y sobre todo de la realidad actual de su país. Porque se puede describir de manera muy simple, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, es que se está volviendo a votar por los mismos, a la gente le sorprenderá, a muchos. Yo me pregunto en un ejercicio de honestidad intelectual, ¿de veras la gente pensó que el PRI había salido del gobierno con Peña Nieto? O sea, ¿de veras será tan complicado que la gente discierna que nos acaba de decir Bosco, hicieron un plan para mantener al pueblo en la ignorancia, para perpetuarse en el poder, se repartieron los territorios, los alemanes han sido dueños de Veracruz desde hace 80 años, Garrido Canaval en Tabasco, en Chiapas, los Cárdenas han gobernado 3 generaciones el estado de Michoacán, son medios dueños de medio estado, ahora Osorio Chong se hizo dueño de Hidalgo. O sea, al católico hay que hablarle claramente y decirle, porque luego sale la gente a pelear y dicen, bueno, si el programa es el católico de cara a las elecciones, hay gente que me ha escrito y me ha dicho, pero ¿por qué nosotros no nos unimos a los hermanos evangélicos que fundaron el PES, el Partido Encuentro Solidario, para defender las causas de familia? Pues habría que decirle también a la gente que hay una coalición perversa de algunos líderes evangélicos que se aliaron con López Obrador para llevar a cabo, para ejecutar el proceso de la implantación del comunismo en México. No sé qué pueden tener de cristianos esas personas. Sí, de lo que ha vivido la clase política hoy en México es de la suma extrema ignorancia que tenemos como pueblo, y no se limita únicamente a decir, la gente va a escuchar, insisto, lo de hoy, y la gente va a decir, bueno, pero ¿qué candidatos son? O peor, habrá gente que diga, no, pues entonces yo votaba por el PAN, pues ya no voy a ir a votar, porque al final todos son iguales. No, primero hay que dejarlo claro, en términos de lo que la iglesia enseña. Es una omisión y una falta cívica y de cumplimiento a nuestra fe el no salir a votar. Todo el mundo tiene que salir a votar. Ahorita, por no salir a votar, por eso estamos como estamos. Claro. Y además, hay que saber de números, de cifras. Cuando un desorientado te dice, es que lo que pasa es que votaron, la mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada, no votaron por él, votaron de castigo contra las administraciones del PRI y del PAN en la mayoría de los casos. Segundo dato, recibió Morena 30 millones de votos de un padrón electoral de casi 95 millones. Pero ojo, nosotros somos 165 millones de mexicanos, 130 en México y 35 en los Estados Unidos, no nacidos allá, nacidos aquí. La nación mexicana está integrada por 165 millones de personas, de los cuales 30 millones en su impotencia, en un momento coyuntural. Este hombre fue la misma oferta de la mafia del poder, donde están coludidos Carlos Salinas, Carlos Slim, las televisoras, los dueños de... Es lo mismo de siempre, decía Bosco. El 84% Morena fueron del PRI, el 12% del PRD y el 4% de otros partidos. Hay
que decirlo claramente, la masonería se define entre masonería satánica y masonería luciferina. Hasta ellos mismos, cuando hemos tenido debates cara a cara, nos corrigen. Yo no me explico cómo hoy hay tanto católico que se quiere justificar cuando hay documentos de la iglesia que dicen el partido Morena es un diseño de neuromarketing donde hasta lo de Morena para relacionarlo con la imagen, con este ícono cultural de la Virgen de Guadalupe que tenemos en México, donde no le llamaron partido porque la palabra partido ya tenía una implicación negativa para los mexicanos y le pusieron Movimiento de Regeneración Nacional, y fue nuevamente un acuerdo entre las logias masónicas de rito nacional mexicano, a la misma que perteneció Juárez y la misma a la que pertenecían Obregón y Calles, que provocaron la guerra cristera. ¿Qué más tiene que saber el católico que se aferra y dice, no, pues es que yo seguiré votando porque los anteriores eran más malos? Estamos aferrados a una ignorancia culpable que nos puede costar el perder el país, que nos puede costar que el comunismo del cual se nos advirtió desde Fátima se siga propagando por el mundo, y tal como la Madre Dios nos advirtió, los errores del comunismo se pueden seguir propagando por el mundo. Y aquí está México, una nación con 80% de católicos y 12% de evangélicos, casi el 93% de mundo cristiano, preguntándose si debemos de apoyar a una dictadura comunista. Perdón que haga yo el resumen, pero mucha gente va a decir, no salgo a votar porque yo votaba por el PAN, tienes que salir a votar. Y segundo, no puedes votar por Morena, porque Morena no es un partido, es un proyecto de nación, y es el proyecto de nación del PRI de siempre, de la masonería, que es enemiga de la Iglesia Católica y de todos nuestros principios. Así es, así. Es la continuidad de los 7 pactos, o sea, seguimos en la misma. Mudó de piel, pero sigue siendo lo mismo. Por eso no es bromita, es cierto, no era morena, era prieta. Por eso mi libro no es bromita, es cierto. Se llama desde el libro de la serpiente, porque la serpiente muda de piel. Sí. Entonces pongámoslo muy claro, amigos, ni un voto a Morena. O sea, verdaderamente nos vamos a ir igual. Es que es prolongar o perpetuar este proyecto añejo, rancio, y además de un sistema político actual mexicano caduco, donde hay que señalar también que hay cómplices. Digo, ahora toca partidos, pero en otra oportunidad podríamos hablar de empresarios, podríamos hablar de organizaciones, claro, podríamos hablar de instituciones y podríamos hablar de otros. Si hay oportunidad, en otro programa lo abordamos. Pero este sistema político es un conjunto, es un entramado pues de intereses, de un contubernio político y económico también, y que lamentablemente, ¿no? Pues hoy vemos como empresarios como Salinas de TV Azteca, el propio Carlos Slim, pues estuvo era amiguísimo, dicen que es prestanombres, no lo sé, de Carlos Salinas de Gortari, y hoy tiene una alianza económica, que les digo, poderosa con López Obrador. Entonces, caray, negar esa realidad es como cerrar los ojos a lo que hoy vive México y no querer salir de esta dinámica en la cual estamos. No, pues ve el gabinete, pues son puros dinosaurios del PRI. Claro. Pero son puros masones y gran maestres de las logias del centro del país. Eso es lo único que une al proyecto político de López Obrador, es su filiación a la masonería. Nosotros lo hemos explicado, así con diagramas de flujo, y hemos dicho, hay que entender un poquito, quien conoce de historia de masonería sabe, Rito Nacional Mexicano se creó en 1825 y en su momento apareció en México para unir las logias que ya existían en ese momento. Con Juárez vuelve a unificar Rito Nacional Mexicano y hace un intento por volver a convocar a las logias. ¿Por qué López Obrador agarró gente del PRI, del PRD, de diferentes ámbitos? Porque lo que tienen en común es su filiación a la masonería. Lo que tienen en común es que el católico inocentemente dice, ay no, pues nada más, lo único que nos queda es orar por el presidente para que el presidente cambie. Bueno, se desconoce completamente. López Obrador no va a renunciar a lo que está haciendo porque la masonería lo mata. Él es parte del Rito Nacional Mexicano, donde tienen 7 grados. Y está en internet. La guerra Porfirio Díaz. Claro, y está en internet.
cualquiera lo puede ver. El líder de las logias masónicas mexicanas, el masón más destacado del siglo XX en Latinoamérica fue mexicano, Manuel Jiménez Guzmán, acaba de morir de COVID. Y Manuel Jiménez Guzmán lo dijo en todos los foros donde pisó, sí. Está en internet, como sí. Siendo López Obrador jefe de gobierno, le dieron la condecoración, le entregaron la espada flamígera de Caballero Águila por sus méritos en un acto masónico de consagración. ¿Por qué le entregaron esa espada? Porque hoy tenemos por presidente a un porro. Este no estudia, es un ignorante, es un grillo que llegó a la presidencia y que ni siquiera fue a Harvard o a Oxford o a Yale como los tecnócratas de Atlacomulco. Le dieron el premio por su carrera política, porque en los grados, en los ritos escocés y yorquinos son 33 grados, y acá en rito nacional nada más son 7. López Obrador, lo que hizo fue, pactó con las logias y en el 2011 tuvieron la idea de crear esta nueva organización. Carlos Salinas salió a hablar de la fundación de un nuevo movimiento de regeneración nacional. Ahí están todos los videos. Y todos los videos, cuando se forma Morena en el 2011 como una AC, logra el registro en el 2014 y es otra vez el PRI que tenemos porque ellos quieren hacer la segunda reforma del Estado. Ellos ya hicieron la separación Iglesia-Estado del 57 con Juárez y a mí me lo dijo, a mí personalmente, un acto líder de la masonería en México que vienen a hacer la segunda reforma por lo que el licenciado Juárez no terminó. ¿A eso están votando los católicos en México? A la segunda reforma, o sea, no, por su patética no acabaron de despedazar el país. O sea, todavía hoy los obispos siguen una tradición de 70, 80 años de que no pueden ni hablar por la represalia, porque mucha parte de la jerarquía no se quiere manifestar por miedo a la represalia política, porque vivimos en un país donde la iglesia está maniatada, pero los laicos no solamente somos ciudadanos, sino tenemos derechos políticos, derechos humanos, derechos civiles. ¿Cuándo va a cambiar este chip en México que tenemos un gobierno masón y un pueblo católico cristiano? Exactamente, es como darle las llaves a nuestro carcelero. Ignorante y raptado. Claro. ¿Sabes otra cosa? A propósito. Oigan, ahorita que estabas diciendo de la ignorancia, dice Eclesiástico 10:2. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. ¿Qué nos ha faltado? Sabiduría. Nos ha faltado patriotismo. Nos ha faltado amor por México y aprecio por nosotros mismos y por nuestra descendencia. Claro. ¿Sí? No, y déjame decirte algo. Bueno, yo les hablo porque hay honrosas excepciones en estos equipos de pillos, que son los partidos políticos, y les recuerdo a los pillos y a los que no, que son excepciones, le van a presentar cuentas a Dios. Ustedes no son inmortales, señores. Ahí está González Espriu, que ya se nos fue con un simple COVID, ¿de acuerdo? No son inmortales. Sus decisiones afectan a toda una patria en la cual nuestro Señor Jesucristo tiene su corazón puesto aquí y que es un territorio de su madre. Fíjense, hay un pasaje en Sabiduría 2, dice, hagan de cuenta que estamos escuchando lo que piensan ellos, y han pensado siempre en el pacto de los generales. Dice Sabiduría 2:10, oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda, no respetemos las canas llenas de años del anciano. Sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, de nada sirve. Tendamos lazos al justo, que nos fastidia. Se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley, nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios, su sola presencia nos es insufrible. Entonces, yo te digo a ti que estás aceptando una candidatura
por dinero, por negocios, por presiones, por intereses que no están en la voluntad de Dios, piensa muy bien lo que estás haciendo, porque tú estás atrayendo desgracia a tus hijos, a ti mismo, a esta patria que es proyecto de Dios. Te lo digo y te lo repito, estás a tiempo, salva tu vida, sobre todo tu vida eterna. ¿Sí? Y a estos partidos que traman contra el proyecto de Dios y contra el pueblo, piénsenlo muy bien lo que están haciendo, retráctense, arrepiéntanse. No solamente hay hombres, hay mujeres también, que traman contra la vida de México, contra la vida del inocente, contra la inocencia de los niños, ¿sí? Y están tentando a Dios, tentando a Dios. No pacten con el malhechor, dicen las Sagradas Escrituras también. No pacte con el malhechor. Arrepiéntase usted. Lo han enredado en un negocio que no está bien y ahí está en esa candidatura. Más le valiera vivir en la calle, en la banqueta, pero con Dios, se lo digo. Respete su bautismo, respete su persona, porque usted es imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo sí les digo a ustedes, dirigentes de partidos políticos, que los buscamos, porque yo aquí lo confirmo. Buscamos a partido por partido, ¿no es cierto? Es correcto. Compañeros. Así es. Para que tuvieran gente, según la voluntad de Dios, no lo quisieron. No lo quisieron. Y los que parecían más cercanos a la ley de Dios, pues fueron los más lejanos. Y otros fueron unos traidores y unos engañadores, ¿no? Entonces, por Dios, se están pactando candidaturas donde se les dice a las mujeres, pero me vas a deber algo. Te lo voy a conseguir, pero me vas a deber algo. Como los narcos. Así o sea, exactamente. ¿Qué? ¿Acostarse con aquella mujer? ¿Darle dinero? ¿Robar a México para dártelo a ti que conseguiste esa candidatura? Discúlpenme, pero estamos echando a México a ser presa de lobos rapaces. Entonces, se lo recordamos. Este es un pueblo de María y tú vas a dar cuentas de lo que estás haciendo, de los acuerdos que estás haciendo por dinero, por poder, pero tu vida se va a acabar. Tu vida, la tuya, la mía, la de todos. Somos poco. Dios nos ha hecho, dice las Sagradas Escrituras, Proverbios 24, Dios nos ha hecho para ser humildes. Con esto termino. Sí, aquí es donde muchos nos han preguntado si Viva Cristo Rey va a ser un partido político. Y respondemos muy sencillamente. Número uno, no hay aún, por cuestión legal, los tiempos para constituirnos como tal. Y dos, mientras tengamos a católicos tibios, católicos ignorantes, católicos que no se interesen, vamos, apáticos, que viven en una cárcel de indiferencia y sigan como, perdón con la expresión, pero sigan ciegamente a pseudomesías como López Obrador, bueno, pues así va a estar muy complicado que podamos darle la vuelta a la tortilla. Desde luego sabemos que el Señor va a poner orden y que esta nación que es de María, pues va a regresar a Cristo y nosotros en Viva Cristo Rey pondremos lo que está de nuestra parte para que reine Cristo en la política, en la economía, en las artes, en los deportes, en el entretenimiento, en todos estos ámbitos donde Mario, Padre, Juan Bosco, Brenda, nos han sacado a los católicos también. Saben que somos incómodos, saben que en nosotros está la verdad, saben que si nos dan una rendija, por ahí nos metemos y transformamos este país a la masonería. Llámese hoy Morena, no le interesa que Cristo reine en esta nación, y a ningún partido. Le interesa que no reine. Así no, es. y en ese sentido, tú ponte a pensar, aparte de los peligros en los que se está sirviendo el país, todas las oportunidades desaprovechadas, porque tú ponte a pensar un país, que yo creo que aquí se aplica aquello que decían algunos obispos, dice,
Pues estos masones han querido destruir la iglesia, no creo que puedan porque nosotros lo hemos intentado y no hemos podido. Y así estos desgraciados han tratado de acabar con el país y no han podido. Y en ese sentido tú ponte a pensar el potencial desaprovechado de México. ¿Qué nación sería México si reinara el sentido común, el humanismo, si reinara Cristo, obviamente? No, hombre, sería impresionante. El amo del es simplemente que estos poderes temporales, o sea, yo les compartía, ¿no? En algún momento que ahora que nos han buscado líderes de todos lados para querer hacer alianzas, es algo que yo les he compartido a los líderes de la masonería. Ellos saben perfectamente quiénes somos nosotros, en este caso quién soy yo, y bueno, cuando estamos hablando, pues sabemos cada quien para quién sirve y a quién trabaja. Y yo les he dicho en un plano muy humano y muy personal, ok, sobre todo a la gente que le gusta hablar de resultados, yo les digo, a ustedes los miembros de la masonería, ¿no les da vergüenza tener este masón de presidente? Un hermano suyo con este nivel de resultados. O sea, es como cuando en la iglesia alguien comete una falta y uno, pues, en la iglesia somos todos, entonces un error que se comete, pues pagamos todos. Ellos como hermandad que se dicen ser como fraternidad, ¿no les da vergüenza que este personaje en este momento, con este grupo de gente que está llevando al gobierno, que ha llevado al gobierno, sean los que están desprestigiando lo que significa ser mexicano en el mundo entero? Que el mundo entero está viendo un presidente de un país tan grande como México. Y yo quiero tomar padre, que tú acabas de decir, porque hay gente que dirá, bueno, pero no va a pasar nada, porque hay gente que siempre contesta eso, pero las puertas, el cielo siempre prevalecerá porque es una promesa del Señor y nunca van a poder destruir la iglesia. Bueno, pues no la van a poder destruir, pero el porcentaje de católicos va bajando, las sectas van creciendo. El gobierno que tenemos hoy es la primera vez en 45 años, ya me han tocado de López Portillo para acá los presidentes, yo nunca había visto un presidente que entrara, y el descaro de la masonería es tal que este presidente entró y el 1 de diciembre del 2018 hubo 2 ceremonias, la republicana, la constitucional, la política, cuando tomó como presidente, y la consagración chamánica y masónica que hizo, dándole la espalda a la catedral y consagrando Mario, a México al demonio. Él tentó a Dios voluntariamente. Sí, pero, yo le recuerdo lo que dice Eclesiástico 10:13. Del orgullo brota el pecado como agua de manantial. Por eso Dios nos manda desgracias, que nos destruyen por completo. Quita del trono a los reyes, expulsa de su tierra a las naciones, y en su lugar pone a los humildes. Dios ha borrado de este mundo a naciones y pueblos enteros. A esa gente nadie la recuerda. Ciertamente, Dios nos creó para que seamos humildes. Entonces, una aclaración a la tesis de Mario, o a la pregunta de Mario, de que no les da pena tener ahí al Pejelopostli, al gran Tlatoani. Mario, aquí te contesto como psicólogo y como especialista en historia de México. No solamente les da gusto, están orgullosos de haberlo puesto ahí para lograr lo que se propusieron lograr. Porque solamente un miserable, un perverso, no loco, un perverso como Malo podría servirles tanto. Entonces, por eso lo protegen y lo cuidan. Y si pueden, lo van a reelegir. Eso mismo, Bosco. Este es el riesgo. Pusieron al mejor hombre para lograr sus objetivos masónicos. Claro. Que todo lo que tenía México hace todavía 3 años, medio mal hecho, medio maltratado, medio mediocre, pero había muchas cosas buenísimas. Oye, Bosco. Con todo, y el mejor tipo para acabar con todo es él y ellos, los masones. Bosco, pero también lo hicieron, están tratando de cambiar la Constitución para que sean transgredidos los 10 mandamientos. Claro. Es de lo que se trata. Y este tipo de sacar a Dios de esta tierra. Y este tipo es el mejor escogido para lograrlo. Entonces yo contesto tu pregunta diciéndote, no solamente no les da pena, están fascinados. Hay algo, Bosco, que yo le abonaría rápidamente, que es el hecho de que la gente piensa que este presidente es inepto y que el gobierno es
La realidad es que ellos son congruentes con la creencia masónica que tienen, con sus principios. Es un gobierno de muerte. ¿Por qué? Porque claro, los testimonios que tenemos, es un gobierno de muerte que gobierna para el odio y por el odio. Para la muerte. Y que fomenta la muerte. Para el demonio. Pero ¿qué es lo que dice en la pared de entrada, según los testimonios que tenemos y un reportaje donde lo pudimos confirmar? ¿Qué es lo que dice en el salón de reuniones de Rito Nacional Mexicano en la Logia del Valle de México? Dice en la pared. Es lo que leen cuando entran. La misericordia es para los débiles. La victoria y el poder es para los fuertes. Para ellos. Este es claro, y ellos son los fuertes. O sea, es un principio satánico. La misericordia es para los débiles. Es los principios masónicos, claro, por eso que se mueran los niños por falta de tratamientos de cáncer, por eso es que se muera la gente sin oxígeno, por eso es que hay abortos. Claro, y por eso porque no son tienen reparo en traicionarse entre ellos tampoco, ¿eh? Claro, es lo quien está gobernando hoy México. Esto el católico lo debe de entender si no quiere salir de su ignorancia, porque preguntan, bueno, entonces, ¿son malos gobernantes? Pues no es que sean malos gobernantes, es que son satánicos. ¿Cómo te lo explico? Son perversos. O sea, el programa que nunca haremos se llama Satanismo en la Política Mexicana. Gracias a Dios ya hay muchos libros publicados sobre eso. Pero todos los que pudiéramos decir de primer orden van con brujos, con santeros, con chamanes, consagran al diablo, defienden el aborto porque participan de ceremonias, son líderes de cárteles de la droga, del narcotráfico. O sea, esa es la clase, esa es la familia revolucionaria de la cual el pueblo católico viene padeciendo durante muchos años. Así es. Sí, pues es terrible. Y además hay que agregar 2 proyectos, amigos. En este gobierno de la cuarta, no es transformación, es de la cuarta destrucción, están llevando por una parte al país a cumplir la agenda del Foro de Sao Paulo, cubanizar a México o venezualizarlo, discúlpenme la expresión, vamos, a los modelos de la política más rancia, ¿verdad? ¿Qué se dice de Nicaragua? Bueno, y por otra parte, los intereses de Soros, de los grupos del establishment con Biden a la cabeza en Washington, que quieren llevar al país al exterminio con sus inyecciones, con sus proyectos de anticonceptivos. Sí, de Davos, el foro de Davos, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Club Bilderberg y compañía. Son ellos. Entonces, oigan, pero ¿saben una cosa? Aquí, en esta patria, se va a dar la gran victoria de los hijos, de los pequeños hijos del Inmaculado Corazón de la Virgen y del Dragón Rojo, ¿saben? Y ella va a salir victoriosa. Así es que esto debe de ser una señal. Y aparte, ella, la Virgen, se forma un pequeño ejército de los más pequeños hijos suyos, de la gente más humilde, la gente más pobre, de los niños más inocentes. Por eso quieren destruirlos, por eso quieren hacer perversa la mente incluso del indígena. Van y buscan a la indígena arriba de las montañas para enseñarle a masturbarse, a hacerse cosa y media, porque esto yo lo he escuchado en los planes de esta gente que viene del extranjero y que con millones de dólares viene y da todos estos temas de perversión, ¿sí? Entonces, pero nosotros estamos con la reina. A nosotros, hermanos, que nos están a pregunta y pregunte, ¿por qué partido votar? Siguen preguntando, Jaime, ¿por qué partido votamos? Ya díganos por qué. Porque no te quieres tomar ni 5 minutos, hermano o hermana, para formarte y para entender qué está pasando en tu casa, en tu patria. Tómate. Vamos a hacer 7 programas seguidos y vamos a hablar de estado por estado sobre aquellos que hemos identificado que realmente son agentes pro vida, que realmente respetan las leyes de Dios y que realmente no son nada más de pico. Ay, no, es que yo soy pro vida. Y les digo, mándenme su trayectoria pro vida, ¿sale? Y nosotros aquí los vamos a mencionar. No, pues no tiene nada. Tenemos que ir poco a poco. Primero el marco, saber de qué terreno estamos pisando y después ya iremos de lo general a lo particular a chavos. Padre, y en ese sentido, nosotros, como Viva Cristo Rey, que
somos de carne y hueso, somos laicos, somos ciudadanos mexicanos, pues no podemos abstenernos de hablar de esta realidad cruda y nos falta hablar mucho más. Y habrá tiempo en otros programas para todo el rosario de anomalías, fechorías, desastre y medio de esta cuarta transformación. Pero padre, como católicos miramos al cielo, tenemos fe y vamos pues también a proponer acciones espirituales, porque estamos contra el poder de las tinieblas. Estamos en una situación de nudo, ¿eh? O sea, ni a quién irle, de verdad. Es un nudo es una cosa pero los planes de Dios se cumplen, padre. O sea, alguien se ha preguntado, de los que nos está preguntando, y pregunte por qué partido votar. México es muy importante y México va a hacer la diferencia. No en vano somos la tierra de la Virgen de Guadalupe, o sea, en México es especial. Y lo saben, padre, y lo saben que México y Polonia son naciones a destruir, son familias católicas a destruir, son bebés en el vientre materno a destruir, porque de ahí les vendrá la ruina. Tú te explicas por qué la nación mexicana ha sido también tan atacada por el demonio, o sea, el demonio nos tiene un odio. Claro. Pero el odio principal durante 5 siglos fue contra España, a quien ya se le echaron a la buchaca, ya la tienen derrotada. Sí, ya gobierna el comunismo, ya gobierna en los grupos LGTBI. España y Europa. España y Europa, pero sobre todo España no le perdonan su obra evangelizadora. Y esto comenzó cuando a partir de 1810 la masonería decidió cambiar de la esfera hispánica a todo un continente para enchufarlo y someterlo a la anglósfera, a la masonería neoyorquina, inglesa, y todo lo que estamos ahorita discutiendo. Es un plan de 200 años que está culminando brillantemente con el Manuel Andrés López Obrador. Sí, el plan les ha salido perfecto, pero ya se les acabó el 20, ¿eh? Ya. Oigan, a mí me encantaría mencionar que los partidos políticos... Yo la verdad no lo creo. Yo creo que tenemos que hacer que se les acabe, no esperar que se les haya acabado. Sí, claro. No, por eso. Es diferente. Eso, hay que hacer que se les acabe. Sí, ¿verdad? Jaime, hay que mencionar que también los partidos políticos son tan viles y tan ruines que invitan gente católica, gente pro vida, gente pro familia y la ponen en distritos para perder. ¿De acuerdo? Sin dinero. La ponen en distritos. Así es. Sin apoyo. ¿No? Sin apoyo. Yo estoy capacitando a algunos de ellos. Hasta del PAN se quejan porque no les dan recursos. O sea, para autenticar que ellos tomaron en cuenta a gente con principios católicos, pero no ganó. Claro, porque lo pusiste donde sabes que vas a perder y no le diste nada para ganar y no le diste apoyo. Sí, el mecanismo de la aparente oposición les ha funcionado por años, ¿eh? Sí, Mario, me voy a animar. Adelante. Me voy a animar a hacer rapidísimo un comentario porque tratando de recoger un poquito lo que al menos a un servidor le ha hecho llegar como inquietud mucha de la gente, ¿no? Preguntan mucho por la cuestión de los partidos. Ya se dijo en este programa, y para ir aterrizando ya como conclusión, Morena no es opción, porque es todo un proyecto, todo un conglomerado de la masonería, es lo peor del PRI, ¿sí? Entonces, ese ya quedó claro. Preguntan mucho, a muchos de nosotros nos han buscado incluso candidatos, grupos para pedirnos capacitación. Puede ser que seas un buen católico con buenas intenciones en un partido que no va con lo que tú quisieras. O sea, no hay un partido, volvemos a decir, que defienda la vida y la familia y los principios del cristianismo. Movimiento Ciudadano es un partido que también va con la agenda progresista y en favor del aborto. O sea, el PRD, creo que no necesito explicarlo, ¿verdad? El Partido del Trabajo menos, y los mercenarios del Partido Verde que se han vendido al mejor postor desde que nació ese partido. Bueno, pues creo que esas menciones, así como toda la chiquillería de partidos satélites de Morena, ¿no? De estos del audio de Adame, donde quedó muy claro qué tipo de personas están ahí y para qué función cumplen dentro de la vida política del país. Yo quisiera dar respuesta en concreto a la gente que pregunta y dice, bueno,
Entonces, ¿cuál partido? Y lamento muchísimo que haya gente que nos insista tanto en que si nosotros vamos a hacer un partido político. Yo me pregunto, ¿que la iglesia no es algo mucho más grande que un partido? ¿Que la influencia de los católicos no debería de ser algo tan abrumadoramente importante y definitivo en México que estamos padeciendo porque nos falta, yo lo seguiré repitiendo, incongruencia, ignorancia e indiferencia? Ser congruentes con lo que decimos ser como católicos. La iglesia en México es el gigante dormido. Y además, la gente nos dice, oigan, insisten mucho, y nos preguntan a los miembros de Viva Cristo Rey, oiga, ¿y por qué la jerarquía no se pronuncia? Yo sé que este tema va a ser muy espinoso para mucha gente. Y dicen, ¿por qué los obispos no hablan? O sea, a ver, primero que nada, este es un movimiento social, no es un movimiento eclesial. Así es. Segundo, váyale usted y pregúntele a su obispo. O sea, porque nosotros no somos la policía de la Iglesia Católica y cada quien responde ante Dios en conciencia por la autoridad, el cargo y la responsabilidad que le ha sido otorgado. Viva Cristo Rey no es el yunque. Viva Cristo Rey no recibe salario de ningún empresario ni de ningún grupo. Viva Cristo Rey no es miembro ni del Opus Dei, ni obedece a ningún grupo empresarial, ni orden religiosa para gente acomodada en México. Y eso que la gente le quede perfectamente claro, porque eso es lo que puede marcar la diferencia entre una orientación mañosa del voto, donde te disfracen a alguien de católico, le cuelguen un rosario, lo pongan a sacarse fotos con la pañoleta azul y te digan, ahí estamos representados. Mucho cuidado, mucho cuidado. O hagan conferencias con todos los pro vida que ni saben para qué las tienen ahí, pero que cobijan a candidatos que nunca han sido pro vida, nunca han sido pro familia, nunca han estado en la catolicidad, nunca han sido evangelizadores, pero ahí los hacen aparecer con una bola, un ramillete, como una de esta corona de Navidad, y el candidato ahí en medio, ¿no? Para que cada quien se preocupe, que cada quien sea responsable de lo que le toca. Ese es el mensaje que hay que dar. O sea, que cada quien no volteemos a ver, es que qué dice mi párroco, es que qué dice mi obispo, Mario, es que cómo Lalo Verástegui anda con los del PES, si el PES está unido con Morena. Pues Lalo y su conciencia, tú preocúpate por ti. O sea, tú preocúpate porque tu familia, tu entorno sepa lo que aquí se comparte. Un católico no puede votar en congruencia por Morena. Y si te encuentras un sacerdote, otro miembro de la iglesia, o un católico anticatólico, porque de esos hay muchos, que defienden la instalación del comunismo en México, bueno, pues nosotros somos hoy 5 en pantalla y no podemos llegar a millones de hogares, pero tú sí puedes llegar al hogar de todos ellos para tú hacer una labor de evangelización, porque esto es una reevangelización y con bases, con verdades, en defensa de nuestros propios principios. Entonces, que nadie esté volteando y que diga, ¿y por qué la jerarquía no se manifiesta? Pues a lo mejor no se manifiestan como uno esperaría, pero uno no está en los zapatos de los miembros de la jerarquía. Uno es iglesia y como miembro de la iglesia debe uno propagar la verdad. Y como Mario, también la propia responsabilidad. También yo digo, porque no te manifiestas en tu trabajo como católico, claro, en tu manera de conducir como católico, en tu manera de llevar los negocios como católico, en tu lecho matrimonial como católico, sin ver pornografía y hacer porquería y media, porque así es, discúlpenme, pero hay que decirlo así, y cuando educas a tus hijos como católico, ¿no? Entonces, siempre andamos buscando a quién decirle que no está haciendo las cosas. Yo te digo algo bien sencillo, léete el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el segundo. Todas las veces que el rey de Israel era fiel a Dios, era justo, era bueno, le iba bien al pueblo. ¿No es cierto, padre? Y cuando era idólatra, le iba de la fregada al pueblo. Así se los digo. Que necesitamos un pueblo santo. Necesitamos volver a Dios, hermanos. Necesitamos convertir el corazón. Ahora, con esta pandemia, ¿saben de qué? De la pornografía, que provoca abusos de niños, de bebés, que provoca el pecado social, la trata de personas. Esto nos hemos atraído gobernantes desgraciados como estos, porque nos hemos apartado de los caminos de Dios,
¿Cuánto porcentaje? El 14% va a misa los domingos. Así es. Ahora imagínate con cómo han cerrado. El 14% va a la Santa Misa los domingos. Y lo hicimos ese estudio aquí en Jalisco. Y aquí en Jalisco, tierra cristera y tierra católica, imagínate, vete a otro estado. Entonces, tú te alejas de Dios, tú solito le dices a Dios, no te metas en mi vida, ni en México, pues así nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, vivir en su voluntad es como ponerte un paraguas que te protege. Y empezar a sacarlo de tu vida te va a costar un chorro de consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios prefiere triturarnos que perdernos. Es correcto. Así es. Y como se podría decir, ¿el mal se acabará a sí mismo o nosotros responderemos? Yo creo que mejor respondemos, porque si se acaba a sí mismo se va a llevar de corbata a mucha gente. Volvamos a Dios como país, como pueblo, como padres, como educadores, como ciudadanos. Volvamos a Dios, no nos avergoncemos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas calcomanías te ponen ahí de tal partido, de no sé qué? Pero te da vergüenza traer un crucifijo, te da flojera ir a misa, te da flojera llamar a tus hijos a rezar en la noche, a respetar al Señor. ¿Cuándo vas a un estudio bíblico? Porque Cristo es su palabra. Entonces, ¿cuántos conocen las Sagradas Escrituras? Entonces, ¿qué necesita? No me digas por qué partido votar. Pregúntame cómo volver a Dios. ¿Cómo volver a Dios? Reconociendo nuestros propios pecados. Yo también soy pecadora, pero hay que buscarle a diario. Y todo se va enderezando en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en tu vientre materno, en la cuna de tus hijos, en su corazón, en su inocencia. Pero sobre todo, cambiemos el corazón. Este pueblo se le ha enrarecido el corazón. Antes teníamos un corazón humilde y bueno, y sano y santo. Este pueblo. La conciencia se ha encallecido. La conciencia. La caridad se ha enfriado. La caridad enfriada y la conciencia encallecida. O demasiado ancha por donde caben jumbo jets cargados de perversiones. Sí. Pues amigos, ¿qué les parece si vamos cerrando? Y apelando al paganismo. Al neopaganismo. Vaya que podemos hablar de eso. Pues Mario, no sé, cada uno si gusta decir algo más o aquí ya lo cerramos para nuestros amigos. Yo de mi parte solo recordarles que pues con ese esfuerzo de conversión y en esta Pascua es que no dejamos de rezar el Santo Rosario, pidiéndole de rodillas a la Virgen Santísima por nuestra patria, para que el presidente, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, se inclinen a besarle los pies a Cristo, para que lo proclamen como su Señor y su Salvador, como hemos hecho nosotros en esta pasada Semana Santa y ahora en la Pascua. Les recordamos, ahí tenemos la invitación. ¿Cuánta gente quiere milagros? Empecemos a rezar y, por supuesto, a actuar. Ahí tienen la invitación nuevamente. ¿Y saben una cosa? Levantar el pulgar, denle pulgar para arriba a esta transmisión porque más fácil llega a muchos más mexicanos y copien el link y mándenlo a través de redes sociales, cópialo en tu muro de Facebook, mándalo en tus grupos de WhatsApp, por donde quiera, por Telegram, por Signal, pero haz patria, eduquémonos como ciudadanos católicos y hagamos triunfar el corazón de la Virgen que está pronto a ayudar a sus hijos. Yo quisiera terminar con una idea muy importante. Hay por ahí un movimiento del que nos hemos desmarcado ya desde hace tiempo, Frena, que insiste en no votar, que insiste en que no tiene caso votar, que es algo amañado, que nos van a tomar el pelo, que no votemos y ellos están haciendo acciones condenadas evidentemente a un rotundo fracaso. Hay que votar. Hay que votar. No hay que cometer el error que nos tiene aquí. Ni somos el yunque tampoco, ni somos el yunque. Padre, pide la bendición de usted, por favor. Bueno, defender al INE, por ejemplo, también de los... importantísimo. Al Instituto, claro. La única institución de confianza en este momento de los mexicanos,
que por cierto le reconoció el triunfo a López Obrador, y ahora quieren destruirla con un ampón. Ahí viene el coco. Les va a pasar, después de pasar lo que pasó en Bolivia, que perdieron 6 gobernaturas. Ahorita en Bolivia hay 6 contra el proyecto comunista y solo que les quedaron 3. Y eso es lo que tenemos aquí en México. Pasó ayer. A lo que dice Bosco, yo creo que es un punto muy importante, y como este programa ha sido dedicado a la cuestión de los partidos políticos en este primer programa de orientación general, yo lo voy a decir porque mucha gente, a los que por ejemplo tuvimos la oportunidad de pasar por Frena, nos siguen preguntando, que ya no estemos colaborando ahí, esta cuestión del sello Frena, de esta como certificación que dan sobre si el candidato, votar por el candidato o no. Yo me voy a permitir poner un ejemplo nada más, o en un adelanto un poco, porque es lo que la gente quiere. En Nuevo León está este joven Colosio y está Samuel García. Ambos son candidatos. Los dos son abortistas. Y los dos tienen el sello Frena, y Samuel lo anda promoviendo Frena y Gilberto Lozano. A ver si se entiende bien. Precisamente, Viva Cristo Rey no es un partido político ni de conveniencias, ni plataforma para nadie. No somos ni el mensaje es Cristo y la verdad. Somos mensajeros en todo caso, que decimos, si un gobernante apoya el aborto, no puede ser un buen gobernante. O sea, ¿dónde está el asunto de que el católico se tenga que preguntar? No, pero es que eso es aparte, por Dios, eso no es aparte, somos una integralidad. O sea, alguien... Matar mexicanos, ¿cómo puede ser aparte? Alguien que apoya el aborto. Yo veo a Colosio y digo, bueno, pues, dentro de la masonería su padre a lo mejor era de lo mejor y por eso lo mataron porque tenía buenas intenciones, pero el hijo es abortista y a mucha gente le parecerá simpático igual que Samuel en Nuevo León, pero son abortistas. La gente quiere, y yo le digo a toda la gente que tanto nos pregunta, porque seguramente a mis hermanos les pasa lo mismo que a mí, la cantidad de gente que nos busca. Y yo quiero decirles, Viva Cristo Rey no solamente llama a la acción, entendemos que primero es Dios y la conversión. El Salmo dice, Dios escucha la oración del justo, que nadie se confunda. No es nada más no votar por Morena. Es que este país lo que necesita es conversión. Empezando por los que estamos en pantalla, trabajar en nuestra santidad para que Dios haga prosperar y florecer lo poco que podemos hacer, que en las manos de Dios se convierte en mucho, y solo así podemos cambiar este país. No somos políticos, somos servidores de Dios y de la iglesia. Es un movimiento que hace lo que... Va a parecer soberbio lo que voy a decir, pero yo quisiera encontrar otro movimiento en México donde se denunciara. Porque lo que hacen los movimientos es las florecitas, vamos aquí, caminamos, pero una denuncia de la realidad espiritual de lo que sucede en México y la maldición que se ha cernido sobre nosotros, nadie la hace. Y Viva Cristo Rey podría hablar de muchas cosas que la gente quisiera, chismosa, quisiera escuchar de la vida privada de políticos y quién es satánico y todo lo que sabemos, pero no se trata de eso, se trata de ponernos en las manos de Dios y ser congruentes. Y en este programa hemos dicho, si hablamos de partidos políticos, pues hablamos de la oportunidad que tenemos de empezar a cambiar nuestra sociedad. No se ejerce el deber católico, cívico, en México, nada más yendo a votar el día de las elecciones. Correcto. Yo quisiera... Hay que estar enterado y comprometido. Algo muy importante. Mario, decías que no podemos votar por gobernantes abortistas, pero quiero recordarles que Benedicto XVI, cuando era el prefecto para la Congregación de la Fe, expidió un largo artículo que se titula así: votar por un candidato pro aborto es quedar excomulgado. Así es. Y tiene razón, porque tú el Código de Derecho Canónico dice por un cualquier persona es quedar excomulgado. Entonces, mi exhortación final en este programa es una exhortación a todos los católicos de buena fe que me estén escuchando, que si no quieren quedar ipso facto fuera de la iglesia y en pecado mortal sin poder regresar a la vida de la gracia, si votan por un candidato que defiende el aborto. No, y el Código de Derecho Canónico dice, cualquier persona que
perpetúe un aborto, que coopere, que esté en la clínica, etcétera, queda excomulgado late sentencia. Late sentencia quiere decir sin necesidad de juicio. Inmediatamente. La sentencia es por el ipso facto. Late sentencia. Sí. Puedes votar, a los que nos escuchan, puedes votar por un pecador, pero no por un enemigo de Dios. Exactamente. Yo creo que eso lo explica bien. O sea, el pecador, es que hay gente que me escribe de estados donde me dice, oye, tenemos 3 candidatos, uno tiene vínculos con el narco, el otro es corrupto y el otro es abortista. Bueno, tenemos que ver, ¿verdad? O sea, primero, pues no todo lo que escuchamos es cierto, pero vamos a tratar en Viva Cristo Rey por hacer un esfuerzo, más que de orientar hacia el voto católico, hacia donde se debe, de dar claridad, porque no se trata de sacar a un partido. Yo le pregunto al católico que dice hoy, sí, no votar por Morena porque nos está llevando al fracaso, y la conversión de toda esa gente que hoy se ha prestado al gobierno López Obrador, ¿qué va a pasar? Porque y al rato van a hacer otro partido y van a seguir en la clase política. O sea, lo que a final de cuentas el país necesita es conversión y volver a Dios, porque si no son estos tramposos con este nombre, al rato se van a llamar Güera, pero va a resultar la misma y son los mismos masones que vienen a destruir México. Entonces, claro, se van a llamar Güera. Entonces, no podemos decir irresponsablemente, bueno, es que el voto y vamos y sacar a Morena, sacar el pecado de México. Sí, así es. Esa es la Morena verdad. saldrá como consecuencia es el voto católico, de sacar la infestación demoníaca que nos hemos provocado con la legalización del aborto desde el 2007 en México. Sí. Así es. Siquiera el humanismo, caray. Yo el otro día platicaba con el padre Juan Rivas por teléfono y platicaba de esto precisamente. Y el padre Juan me compartía algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué pasó? A muchos ya se les olvidó. Bajo el gobierno de Felipe Calderón se legalizó el aborto en México en el 2007. Ah, no, a mí no se me olvida, ¿eh? No se me olvida. Se legalizó y pudiéndolo haber impedido, quiso actuar como un demócrata. Ajá. Y entonces, bueno, pues no me meto y ya no impugno desde la presidencia y dejo que pase en la Asamblea de Representantes del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que por ser un presidente demócrata, es decir, por guardar su supuesto catolicismo en un cajón y por dejar de ser congruente como le ha pasado a muchos católicos que llegan y que uno piensa, y a la hora que llegan, pues resulta ser, pues que es un masón que reza el rosario. O sea, son las mismas prácticas de los otros. Como Joe Biden, el presidente gringo, que se dice católico, y lo primero que hizo, ya que tomó posesión, fue levantar todas las restricciones que había puesto Trump contra el aborto. Así es. Sí, entonces, esta denuncia que hacemos no se hace en ningún lado. Nadie se avienta la bronca de hablar claramente de muchas cosas. ¿Por qué nos aventamos nosotros la bronca en Viva Cristo Rey? Porque amamos a Cristo. Exacto. Tenemos una responsabilidad. Porque adoramos a Cristo. Somos hijos y amamos a México. Y no somos hijos de la verdad. Y no tenemos miedo pese a las amenazas, amigo. Así es. Así es. Y vaya que han habido amenazas. Sí, claro. Sí las ha habido. Pero nosotros estamos, habiendo salido del COVID, ahora yo puedo aportar esto ya para cerrar de mi parte. Lo que queremos es que la nación esté viva, una iglesia viva, ¿no? De este encuentro que hemos hablado con Jesús. Que se cumplan los planes de Dios, que se cumplan los planes de Dios, porque los planes de Dios son planes de libertad, ¿sí? Y de vida eterna. Y es lo que queremos para México, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para esta patria, que se cumplan los planes de Dios. Pregúntate tú, ¿qué es lo que quiere Dios para México? Cuando vayas a votar, ve comulgado, ve también confesado y ponte de rodillas ese día de las elecciones. Y también infórmate, porque este es el primero de 7 programas y aquí vas a enterarte de muchas cosas, vas a saber mucho, vas a entender mucho y comparte estos programas. Y nosotros te esperamos la siguiente semana. Magnífico. Yo quisiera terminar con una invitación, con un pensamiento que es mi leitmotiv, es mi lema de combate.
y dice así: si no participas, mexicano, en el fragor de la batalla, no tendrás derecho a saborear las mieles de la victoria. Punto. Gran colofón. Y hasta la próxima. Gran colofón. Pues ahí tienen, Gracias amigos. a todos. Queremos agradecerle a las más de 2,000 personas que están viendo a través de YouTube, Facebook, por los medios que compartimos de Viva Cristo Rey, pues que nos hayan acompañado en estas, pues en esta hora y 40 minutos de transmisión, y les invitamos pues a que sigan al pendiente de los programas de cada uno de los miembros del equipo, que esta semana pues arrancamos nueva programación, y pues para que dentro de 8 días nuevamente, si Dios lo permite, nos reencontremos a las 8 de la noche para seguir compartiendo más de este importante tema que hoy hemos expuesto o que hoy comenzamos y que lleva por título México Católico de cara a las elecciones. Pues Padre, su bendición para evitar las venganzas del maligno, que ese sí, ya sabe. Bueno, también quisiera cerrar acotando lo que dijo Bosco, pues que también decirles que en la conversión de cada católico se abre la esperanza. Así que, pues órale, muchachos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre nuestra nación mexicana, sobre todos los católicos que la representamos, y que con nuestro esfuerzo y con nuestra participación y con la fuerza de Dios vamos a rescatar del poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y que viva Cristo Rey. ¡Que viva Cristo, viva Cristo Rey! Así que es. viva Santa María de Guadalupe. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva también! Y que viva México. Dios los bendiga a todos. Recen por nosotros, no se les olvide. Gracias. Dios les bendiga. Y nos despedimos con el grito de batalla. ¡Sí, Señor! ¡Claro que sí! ¡Viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los puestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra se enciende en la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Hechas calaveras con flores, me parece una fiesta preciosa para conmemorar la memoria de nuestros antepasados. Para ello, interpretar nuestra canción. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en lo alto, como la usa mi Señor. A él nada le ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante él la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro
nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.